Proyecto Grado Cero. El día de hoy nos encontramos con el doctor Antonio Flores Saldaña, quien está aquí con nosotros. Le agradecemos por darnos esta entrevista y también agradecemos a la editorial Tirant Lo Blanche, quien nos otorgó la obra Interpretación y Ponderación de los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional, que es compilador el doctor Antonio Flores Saldaña. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, para empezar, daré una breve síntesis curricular del doctor. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, ganador del reconocimiento Mariano Otero en Derecho por la Cámara de Comercio de Guadalajara, tiene mención honorífica en el Máster en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Abad Oliva, CEU, de Barcelona, España. Cuenta con estudios de maestría en la UNAM y actualmente se encuentra como doctorante en Derecho por la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. Bueno, después de esta breve síntesis curricular, doctor, le pediría que nos explicara por qué es importante actualmente escribir y platicar sobre interpretación y ponderación de los derechos fundamentales. Sí, cómo no. Muchas gracias antes por la invitación a Grado Cero, por supuesto a la editorial Tirant Lo Blanche y a los directivos de la Universidad Panamericana, al doctor Juan de la Borbolla, al doctor Isaías Rivera y al doctor Edmundo Romero por la oportunidad de coeditar con la editorial. Precisamente la interpretación de los derechos fundamentales estriba en que las normas que contienen estos derechos son considerados en la actual doctrina constitucional como principios jurídicos. Los principios jurídicos, a diferencia de las leyes ordinarias, requieren una interpretación más compleja en cuanto al contenido material, ¿verdad?, que contiene, para efectos de concretarlos en la realidad del caso particular, ¿no? Es una realidad compleja, es una realidad que estriba precisamente en los valores del ordenamiento jurídico, valores superiores reconocidos en la Constitución, y por lo cual sí implica un esfuerzo adicional en cuanto a la interpretación de esas normas. Hay una especificidad bastante peculiar al momento de desentrañar ese sentido, pero este sentido es un contenido de valor, un contenido moral, y bueno, que incide directamente en la teoría del derecho en cuanto a precisamente cuestionar si la ley es todo el contenido del derecho o la moral incide o no de forma necesaria en cuanto a su vinculación. Usted es coordinador de esta obra y sabemos que existen algunos participantes también muy importantes. ¿Nos podría platicar un poco cómo fue llevando a cabo la elaboración de esta obra y las dificultades que quizás pudo tener o superar en cuanto a estos autores que aparecen en la obra? Sí, claro que sí. La obra tiene como finalidad dar un recorrido por la interpretación jurídica desde distintas disciplinas. El doctor José Barragán, su artículo tiene como finalidad desentrañar si hay una razón histórica en el constitucionalismo mexicano y cómo se ha interpretado a través de las constituciones ese contenido material y de justicia, ¿no? Carlos Bernal Pulido, en un artículo fundamental para la teoría hermenéutica de los derechos fundamentales, trata la ponderación como procedimiento para interpretar los derechos. Este artículo es fundamental para desentrañar ese contenido y a través de diversas fórmulas, la fórmula del peso, la fórmula del contenido concreto, del contenido abstracto y contenido específico de sus derechos, pues implica que se lleva a cabo una metodología diversa, ¿no? A la subsunción. Carmen Platas Pacheco, María del Carmen Platas Pacheco, del argumento moral al argumento retórico, trata este nuevo enfoque argumentativo del derecho, más desde el punto de vista de la retórica clásica. Juan Cianciardo con el argumento del principio de razonabilidad como un tema alterno a lo que podría ser el principio de proporcionalidad, que en realidad no hay una diferencia específica. José de Jesús Covarrubias
dueñas en lo particular la interpretación del derecho electoral y sus principios específicos, un servidor a través del paradigma de la Constitución. Pues hay una diferencia entre un neoconstitucionalismo procedimental y sustancial. Manuel González Oropesa y Carlos Báez Silva tratan en lo particular el caso de las parejas, matrimonio entre parejas del mismo sexo en California, un caso paradigmático en la justicia constitucional que ha dado mucho de qué hablar. La objetividad jurídica de la interpretación, Carlos Mazzini Correa se plantea si en realidad es una interpretación jurídica modesta, tiene bastantes problemas, ¿no?, y consecuencias jurídicas. Gabriel Mora Restrepo lleva a cabo una diferencia entre justificación y fundamentación de las decisiones judiciales, cómo se puede llevar a cabo una interpretación en un momento dado, digamos, manipulativa de esos contenidos de los derechos. Marcos del Rosario Rodríguez considera algunos aspectos específicos para efectos de la interpretación de los derechos y hace ciertas prevenciones en cuanto al método de la ponderación. Ricardo Sepúlveda considera en el artículo de las leyes orgánicas constitucionales y su incidencia en los derechos fundamentales como unas normas de carácter intermedias entre la Constitución y la legislación ordinaria. Fernando Toller lleva a cabo diversas paradigmas hermenéuticos en cuanto a que no pueden existir contradicciones o conflictos entre derechos, y finalmente Rodolfo Luis Vigo da lugar a diversos paradigmas en el cual se advierten el tránsito del Estado de Derecho legal a lo que ahora conforma el Estado de Derecho constitucional, ¿no?, como un nuevo esquema jurídico-político para interpretar los derechos fundamentales y sus contenidos materiales de justicia. Sin duda es un material interesante que tenemos en las manos, trae diversidad de temas que se relacionan completamente con esta reforma de derechos humanos que vino a modificar toda la concepción del orden jurídico, pero podríamos hablar un poco más de su ensayo, titulado Los paradigmas y la Constitución, los principios y su ponderación. Sería importante que nos explicara de inicio este concepto esencial, el paradigma. El paradigma, cómo no, desde la teoría de la ciencia o la filosofía de la ciencia, un teórico, Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, explica a través de ejemplos que a lo largo de la historia de la ciencia ha llevado a los teóricos a cambiar ese cúmulo de ideas, de directrices, de modelos teóricos que han servido a lo largo de la historia para solucionar los problemas. En el derecho, ese cambio de paradigma ha sido similar en la materia jurídica. Con el anterior Estado de Derecho legal, un normativismo positivista en el cual dábamos a la ley un papel primordial a través de los métodos clásicos de interpretación jurídica, como el método gramatical, el lógico, el sistemático, el histórico. Vemos que en materia de derechos fundamentales ya no es posible aplicar esos métodos de interpretación, sino que actualmente los derechos, a veces los derechos no dicen nada. Los derechos en la Constitución simplemente hablan de libertad e igualdad, pero no es necesario concretarlos, ¿verdad? Desde el punto de vista sistemático, pues simplemente los derechos ahí están reconocidos en la Constitución, y es necesario hacerlos hablar en el caso particular. Es decir, la ley no establece todas las consecuencias jurídicas, es imposible, porque estamos hablando de realidades jurídicas complejas. Entonces el cambio de paradigma se da en ese sentido. Esas directrices, esos modelos
ya atrasados del legalismo o del normativismo, es necesario actualizarlos, no solamente a través de la interpretación constitucional con los derechos humanos, que se da ese nuevo paradigma a través de la reforma, y por supuesto viene aunado al control de convencionalidad, que bueno, es necesario hacer esa comparativa, ¿no? Derechos humanos de nivel interno con los derechos humanos a nivel internacional, ¿verdad? Entonces vemos cómo los paradigmas ya no solo del Estado de Derecho constitucional nacional se rompe, es decir, la pirámide kelseniana se ha derrumbado y el nuevo paradigma de los derechos humanos viene a romper fronteras, tanto a nivel interno con los métodos de interpretación jurídica que conlleva una interpretación compleja a través de la ponderación, y por supuesto desde el punto de vista del control de convencionalidad, ¿verdad? Solamente quiero especificar que la interpretación el modelo interpretativo de los derechos solamente trata de la ponderación, ¿verdad? Pero sí deja en el tintero la cuestión del control de convencionalidad, que bueno, a un pequeño comercial, posteriormente ya estamos preparando una obra de control de convencionalidad y decisiones judiciales que bueno, igual y posteriormente tengamos el gusto de estar con ustedes. Tratando este tema. Claro que Sí, sí. efectivamente. Ahora, podríamos entender que este nuevo paradigma comienza especialmente con la reforma de derechos humanos, pero ¿existirá algún antecedente que empiece a dar este surgimiento del paradigma? ¿Cómo no? Hay muchos ejemplos en materia de amparo. Precisamente a través de la reforma constitucional, bueno, fue ese quiebre, ¿no? Con el anterior ley de amparo, pero bueno, también a través de la reforma constitucional, ambas de junio del 2011, la constitucional de derechos humanos el 10 de junio de 2011 y la de amparo el 6 de junio, pero bueno, ya la nueva ley de amparo promulgada este año, efectivamente se han dado diversos cambios, diversas modificaciones en el ordenamiento jurídico, pero sí quiero poner mucho énfasis que ese cambio ha sido desde la práctica de los tribunales, ¿no? Desde la práctica de los tribunales constitucionales. Solamente quiero señalar un ejemplo muy claro en materia de amparo con la tesis del concepto de lo que es que ya no se pide un silogismo riguroso, ¿no? A través de la causa de pedir, ¿no? A través del argumento dentro de un agravio en el juicio de amparo, ya no se exigía ese silogismo deductivo de una premisa mayor, de una premisa menor, de una conclusión de manera rigurosa, sino que simplemente se logra advertir a través de la argumentación lo que está pidiendo el quejoso. Yo podría digamos, mencionar en el caso de nuestra justicia constitucional cómo a través de las interpretaciones se va dando un aspecto más abierto a la argumentación jurídica y con ello precisamente a la argumentación de los derechos fundamentales para su concreción en las sentencias de los jueces, ¿no? Y por supuesto, a través de esos paradigmas va influyendo en el legislador, va influyendo en el constituyente, como lo fue la reforma de derechos humanos, y con la actualización de nuestro más importante medio de control de constitucional, que es el juicio de amparo, ¿verdad? Entonces ese podría ser un tipo de antecedente, ¿no? Como el que se me viene a la mente más importante en cuanto a la interpretación de los derechos. Ahora, ¿cuáles serían las características de este nuevo paradigma constitucional? Sí, bueno, este nuevo paradigma constitucional podemos plantearlo desde muchas perspectivas. Yo aquí sí haría mucho énfasis, está muy de moda el término paradigma, ¿no? Está muy de moda el término hermenéutica y bueno, nos encontramos con una bibliografía abundante. Este paradigma podemos plantearlo desde dos aspectos, ¿no? Desde el aspecto de la teoría del derecho,
que a través de teorías como bien lo ha, de manera muy visionaria, lo ha recopilado Miguel Carbonell a través de neoconstitucionalismo, que no solamente es un neoconstitucionalismo, sino hay varios neoconstitucionalismos, ¿no? O constitucionalismos a secas, que ven desde el punto de vista teórico a la Constitución como directamente operativa, ¿no? Como una norma vinculante, ya no como un programa de legislador, sino ya como una norma jurídica aplicable por el Tribunal Constitucional. Parece una verdad de perogrullo, pero tuvo que un libro importantísimo de Eduardo García de Enterría, que señala la Constitución como norma, y el Tribunal Constitucional señala esta especificidad que las normas constitucionales aplican y son invocables en tribunales, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de la práctica de los tribunales, yo señalaría la gran compilación y el legado que ha dejado el primer discípulo de Héctor Fixamudio, Eduardo Ferrer Magregor, ¿no? A través del derecho procesal constitucional, que es la doctrina, como buen procesalista, de nuestro medio de control de constitucionalidad más importante, que es el juicio de amparo, y su vinculación directa con la sistema regional de protección de los derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de el tan actual control de convencionalidad, ¿no? Ahí mucho se lo debemos a don Sergio García Ramírez, el adoptar esta teoría bastante actual que viene a consolidar ya una doctrina firme y a entrar en nuestro torrente sanguíneo de nuestro ordenamiento jurídico fundamental, la aplicación de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces yo vería desde ese punto de vista teórico al neoconstitucionalismo, a todos los constitucionalistas que ya he señalado con Miguel Carbonell en sus compilaciones, y bueno, no señalar también a Ferrajoli, ¿verdad?, que es garantista. Hay ciertas diferencias, habría que matizarlas, y bueno, Eduardo Ferrer Magregor, ¿no?, como precisamente sus paradigmas desde el punto de vista de la teoría constitucional, de la teoría del derecho y del derecho procesal constitucional. Yo pondría en la mesa esos dos paradigmas fundamentales que han modificado de una manera totalmente crucial nuestro ordenamiento jurídico fundamental, ¿verdad?, a través de la reforma de derechos humanos y de la ley de amparo. Ahora, uno de los puntos de vista que se utiliza bastante para explicar el derecho actualmente y casi aceptado por la mayoría de los neoconstitucionalistas es la utilización de los principios. ¿Nos podría decir las características de estos principios y su diferenciación con las normas? Sí, cómo no. Bueno, esta dentro de mi artículo, El paradigma de la Constitución, nos preguntamos si hay un neoconstitucionalismo sustancial o procedimental. Precisamente doy un concepto, intento conceptualizar, que bueno, es un poco arriesgado en estos momentos de la analítica, de la teoría analítica del derecho, ¿no? Precisamente que muchas veces un concepto está a la prueba y error precisamente de los paradigmas actuales para ver si es vigente o no. Bueno, yo los concibo como los derechos, generalmente se les considera como mandatos de optimización, ¿verdad?, para la realización de sus contenidos jurídicos conforme, bueno, a las facticidades y cuestiones jurídicas y los principios en contrario que jueguen en cuanto a los principios. Pero bueno, yo los podría hacer que aquellos mandatos con contenido moral y forma jurídica que establecidos en la Constitución como derechos fundamentales,
establecen un sentido específico para su interpretación y ponderación, ¿no? Entonces, bueno, su diferencia con las reglas es que las reglas son mandatos definitivos, ¿verdad? Hay una consecuencia jurídica específica, ¿verdad? A través de una norma general, se subsume en el hecho, en la situación fáctica, y hay una consecuencia. Los principios no tienen una hipótesis de hecho. Los principios hay que colmarlos a través de la ponderación, de la interpretación hermenéutica para concretar su contenido deóntico, ¿verdad? A través de un mandato, de una permisión, de un hacer, de un no hacer, cuyo contenido precisamente no es igual que el de las reglas. Tiene un contenido de peso específico en el caso constitucional y que, bueno, se aduce precisamente que hay un conflicto o una colisión entre principios, ¿no? Que esa es la diferencia, ¿no? Todo ello nos ayudará a entender otra figura específica, ¿no?, de este nuevo paradigma, que es la ponderación. ¿Nos puede explicar un poco cómo ayudan los principios a ejercer esta ponderación? Claro que sí. Bueno, la ponderación precisamente para concretar el peso específico de un principio, de un derecho fundamental, es necesario llevar a cabo un análisis de las condiciones relevantes, ¿verdad?, por las cuales ese principio, a través de la ponderación, tiene una aplicación práctica, ¿no? Esa aplicación práctica, a través de la ponderación, va a adecuar el mandato de optimización conforme a las condiciones fácticas y jurídicas y en relación con los principios en contrario que tienen en el caso constitucional. La ponderación, para analizar el peso específico de ese principio, normalmente se evoca al principio de proporcionalidad, ¿no? Principio de proporcionalidad y al del contenido esencial del derecho fundamental, pero más que nada el principio más invocado para llevar a cabo la ponderación, para ver el peso específico de un derecho fundamental, es el principio de proporcionalidad. Ver si esa interpretación o si ese derecho fundamental es idóneo, ¿verdad?, si está legitimado constitucionalmente, si es necesario, ¿no?, si no hay otra opción jurídica menos gravosa para llevar a cabo la restricción de ese principio, o se le está dando una cobertura desproporcionada, y el principio de proporcionalidad en sentido estricto, ver si hay una alternativa, ¿no? Si hay una alternativa, hay un mayor beneficio en ese caso específico que el perjuicio que se va a realizar, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy elemental, muy rápida, le podría decir que ese es el método de la ponderación, y bueno, a través del principio de proporcionalidad, que es una forma de concretar ese contenido fundamental, ese contenido específico, y bueno, a través del test de la proporcionalidad. Y más adelante en su obra, conforme avanzamos, empieza a explicar un concepto, neoconstitucionalismo. ¿Nos podría explicar esta diferencia entre lo que es el neoconstitucionalismo y el constitucionalismo, si es que usted considera completamente diferentes o matizados estos dos conceptos? Claro que sí. Yo aquí evocaría una idea que han señalado mucho los neoconstitucionalistas. Le llaman al neoconstitucionalismo como el hombre de paja, ¿no? Cada quien va a decir lo que considera como el concepto de neoconstitucionalismo para atacarlo o para adscribirse a sus tesis, ¿no? Bernal Pulido también señala, Carlos Bernal Pulido señala que también puede ser un cajón desastre, ¿no? De ahí sacamos los conceptos que consideramos necesarios y le adscribimos un contenido específico, un significado. Yo diría que simplemente neoconstitucionalismo es darle primacía a los derechos fundamentales y precisamente a través de su contenido material irradiar a todo el ordenamiento jurídico. No puede existir ninguna norma fundamental si no realizamos ese análisis
para concretar su contenido esencial, ¿no? Porque precisamente se puede cuestionar si en el caso en el cual se está aplicando una interpretación jurídica, se puede cuestionar si se están respetando esos derechos, ¿no? Por eso es que aquí hay una especificidad fundamental en cuanto a llevar a cabo esa interpretación de los derechos que irradie su contenido esencial o fundamental de la Constitución hacia todo el ordenamiento jurídico, y por ende yo consideraría al constitucionalismo como proponer o promulgar ese efecto benéfico a todo el ordenamiento jurídico de los derechos fundamentales, ¿no? Tanto de su aspecto teórico, metodológico como ideológico. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en esa distinción, porque de alguna manera es manejar categorías del positivismo jurídico a una teoría no positivista del derecho, ¿verdad? Entonces yo sí, ahí sí cuestionaría un tanto la división que hace Paolo Comanducci en cuanto a neoconstitucionalismo ideológico, metodológico y teórico, porque bueno, en realidad, a mi modo de ver y la crítica que le hago a Norberto Bobbio, que a su vez Comanducci se sustenta en Bobbio, es que se dio esa división porque había que actualizar, ¿no?, al positivismo jurídico del cuestionamiento que se le hizo principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, a través de las constituciones cargadas de valores, principalmente la Constitución alemana, Ley Fundamental de Bonn, ¿verdad?, de 1949, podemos señalar la de Portugal, la italiana o la española, pero bueno, fundamentalmente se cuestionaba si el derecho era solamente reglas, y bueno, ahora el actual paradigma de la Constitución como una norma jurídica operativa vincula todo el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Esa sería mi percepción en cuanto al paradigma del neoconstitucionalismo, si estamos o no ante un constitucionalismo a secas o un neoconstitucionalismo. Yo apostaría a ver la Constitución de una forma diferente, de una forma hermenéutica. Así es. Y continuando en esta serie de análisis que realiza estos conceptos, también estudia un poco lo que es el Estado de Derecho y el cambio al Estado constitucional. ¿Cómo se da este cambio? Sí, precisamente un poco lo que venimos comentando. El Estado de Derecho legal era un sistema o un modelo jurídico político que era funcional para la teoría decimonónica, ¿no?, de la interpretación jurídica y del normativismo kelseniano. Vemos que esas categorías ya no funcionan desde muchos puntos de vista, desde la teoría, de la ciencia, del sistema jurídico sobre todo. El sistema jurídico del Estado de Derecho legal era un sistema jurídico de carácter completo, ¿no? Había la idea de una completitud, es decir, que no había lagunas en el ordenamiento jurídico, y que por ende todas las respuestas estaban en la ley, ¿no? Simplemente Montesquieu decía que el juez era un ser inanimado que pronunciaba como la boca de la ley, en el cual no había ninguna otra interpretación, ¿verdad?, sino más que la interpretación de la ley. Entonces, ¿qué viene a ser el paradigma de la Constitución? Es el paradigma de los principios. Los principios ya no están contenidos en la ley, sí están reconocidos y pueden estar conforme a la Constitución a través de la interpretación conforme, ¿no? Pero el ordenamiento jurídico es imposible que todas las respuestas estén en la ley, ¿no? Por eso ya no es completo. Un poco las ideas de Rodolfo Luis Vigo, que a su vez interpreta a Klaus Wilhelm Canaris, que el actual sistema jurídico es un sistema jurídico poroso, es un sistema jurídico débil, en el cual ya no se puede considerar que está ausente de lagunas o de antinomias o de contradicciones, ¿no?
ya no es completo, el ordenamiento jurídico puede contener lagunas, y esas antinomias que contiene, precisamente a través de la ponderación, es necesario concretar su especificidad, ¿no? Entre dos principios, ponderar, yo diría a través de una postura no conflictivista, sino prudencial, coherentista, armónica, ¿no? Diría también Habermas, encontrar la norma más adecuada, ¿no? Interpretando a Klaus Gunther, que bueno, ahí se dividen entre conflictivistas, no conflictivistas. Yo preferiría un no conflictivismo, pero de carácter prudencial, ¿no? Ir más allá de la ley, más allá de la interpretación literal, y bueno, darle una interpretación prudencial, buscando que se concreten los bienes humanos que están reconocidos en la norma constitucional, ¿no? Precisamente a través de la prudencia jurídica. La prudencia jurídica viene a ser reconocer en las normas que hay valores, hay principios, bienes humanos que están reconocidos en la Constitución, y su concreción precisamente apela a una cuestión de razón práctica, ¿no? Ver en los bienes humanos una forma de interpretar las normas fundamentales, ¿no? Ese sería un poco tomar partes bastante actualizadas de un nuevo iusnaturalismo como el de Finis, ¿verdad? El de John Finis, pero bueno, sí arropándonos con este nuevo paradigma constitucional. Claro, y bueno, ya al final del libro usted nos trata más claramente lo que es el neoconstitucionalismo sustancial y procedimentalista. ¿Nos podría explicar esta división que hace usted, por favor? Claro que sí. El afán de hacer esta distinción, y como precisamente lo señalo en las conclusiones, no es proponer que se abandone todo esta impronta constitucional de la argumentación jurídica, ¿no? De Robert Alexy, con bastante influencia en Habermas, en la ética discursiva, ¿no? Precisamente la ética discursiva es una filosofía moral que nos brinda bastantes luces para percibir que a través del consenso intersubjetivo, a través de la acción comunicativa, podemos llegar a verdades, ¿no? Pero sí verdades aproximadas de en lo que podemos estar de acuerdo entre los participantes del discurso jurídico, para efectos de llegar a una verdad correcta intersubjetivamente, ¿no? Si seguimos las reglas del discurso, ¿no? Qué bueno que ambos vamos a ser, digamos, conscientes de que lo que yo voy a decir me lo voy a creer yo mismo, ¿no? De que voy a ser coherente con lo que voy a argumentar, y que por esas razones voy a obligar a mi contraparte, pero que en el mismo sentido yo pudiera resultar obligado, ¿no? Entonces ese elemento de coherencia, ¿no? De coherencia en mi discurso, da pie o da lugar a través de un nuevo imperativo categórico, ¿no? El nuevo imperativo categórico, como lo señalo al final del libro, es que no vuelva a ocurrir algo semejante como Auschwitz, ¿no? Auschwitz vino a marcar un paradigma fundamental que cambia nuestra concepción de lo que es el derecho, hasta dónde puede llegar el hombre a autodestruirse, ¿no? Entonces un poco la prevención que hacemos como una advertencia de la historia. El consenso no lo es todo, ¿verdad? Sin embargo, puede a través del consenso ser un inicio para llegar a una verdad, si tú quieres, intersubjetivamente vinculante, pero vámonos a lo sustancial, a los bienes humanos, que está en juego en realidad, porque si nos podemos saber, Hitler llegó al poder por consenso, ¿verdad? Por consenso. Entonces, si nos ceñimos en el consenso de los legisladores o de una mayoría transicional de jueces o de expertos, pues bueno, el derecho va a ser consensual y vamos a reducirlo todo al consenso de los participantes del discurso. Hay que ir más allá, ¿verdad? Hay que ir también a una ética de bienes
a una ética de lo bueno y no precisamente a una ética de normas, ¿no? Sí es bastante loable que Robert Alexy haya diseñado una teoría fundamental en nuestra realidad constitucional que ha sido de gran influencia en todos los países, no solo de la tradición europea continental, sino en los tribunales constitucionales como el de Colombia, que por supuesto ahí casi lo siguen al pie de la letra, ¿no? Y por supuesto nosotros hemos sido influidos también de esas teorías de la argumentación jurídica de los derechos fundamentales, bueno, también en Ferrajoli, pero bueno, todo esto viene a conformar nuestro nuevo bagaje cultural de los derechos humanos y bueno, precisamente a través de un neoconstitucionalismo sustancial como el que propongo es que rija también la dignidad humana, que al final de cuentas se determine un consenso intersubjetivo, pero que el último test sea apreciar si se está respetando la dignidad humana de la persona, ¿no? Y sí podemos llegar a consensos entre tribunales, un diálogo jurisprudencial bastante nutrido a través del control de convencionalidad entre tribunales, que es muy provechoso, pero que sea al final de cuentas un neoconstitucionalismo sustancial en la persona precisamente, que se respeten sus derechos y al fin de cuentas ver que se respeta la persona, se respetan sus derechos y bueno, sí que sirva ese vehículo de la norma para concretar todo ese contenido material de los derechos a través de todo el ordenamiento jurídico, tanto en las sentencias como en el ordenamiento jurídico tanto fundamental como ordinario, ¿no? Que sea una realidad, una constitución viviente, una constitución fáctica a través de la práctica de los tribunales y no solamente sea una buena teoría lo que se pregone, sino una adecuada concreción y que sea realidad, ¿verdad? La realidad constitucional en la práctica de los jueces y de las autoridades, ¿no? En todos los actos del poder público. Sí, así es, olvidarnos de incluso este lema que fue también muy dicho, ¿no? Que fue de las cosas que parecían duras de Auschwitz, ese de la ley es dura, pero es la ley. Olvidarnos de todo ello, centrarnos más en los aspectos, los principios, contemplar aquellos principios como lo menciona incluso en su libro de esta indeterminación del derecho, comenzar a través de esta intersubjetividad a determinar cada derecho en cada caso. Así es. Porque eso va a hacer que respete la dignidad de las otras personas, de todas las personas. No sé si tenga alguna consideración final, doctor. Bueno, simplemente ver las plumas que escriben en el libro, son juristas con bastante prestigio, ¿verdad? Todos los que ya he mencionado y bueno, vienen precisamente a hacer un diálogo intersubjetivo, ¿no? En cuanto a filósofos del derecho con vocación de constitucionalistas o constitucionalistas con vocación de filósofos que se unen en un debate fructífero que precisamente es el derecho de principios, ¿no? Un derecho de principios que la pretensión primordial es que gane realidad en la práctica de los jueces, de los abogados, de los juristas, para el efecto de que se respete precisamente las libertades, que sea cada vez más garantes. Si hay un activismo, digamos, idóneo de los jueces, es el activismo que gira en torno al beneficio de la persona, ¿no? Y no tanto de vigilar las formas jurídicas, ¿no? Sino un paradigma fundamental como el de Conrad Hesse, la concordancia práctica, es lograr que todos los derechos se apliquen, pero respetando su identidad, esa concordancia práctica, ¿no? Y yo le diría concordancia práctica prudencial, ¿no? Que se respete el contenido inmanente de los derechos y un contenido relacional para que sea una eficacia conjunta y armónica, que es precisamente el respeto de los derechos.
Doctor, muchas gracias por esta explicación que nos ha dado acerca de este libro, que sin duda pues despertará interés no nada más en estudiantes, sino también en profesionistas. Agradecemos mucho su presencia, agradecemos también a la editorial Tirando Blanche por habernos donado este libro y poderlo tratar con ustedes. Asimismo, lo recomendamos que lo adquieran. Vienen grandes autores, entre ellos el doctor Antonio Flores Saldaña, que nos explica este tema, un tema amplio, incluso abarca gran cantidad de la obra, pero sin duda van a gozar esta lectura y van a entender completamente lo que es el neoconstitucionalismo, ¿no? Quitarnos aquellas ideas que quizás no entendemos cuando tenemos un primer acercamiento. Es un libro excelente para entenderlo. Agradezco nuevamente, doctor, muchas gracias. Gracias.